y a las personas que se hacen aquí presentes y que nos están escuchando desde sus casas. Señor presidente, yo creo que siendo las 7:22 de la noche del 28 de diciembre del 2023, viene siendo hora que vayamos respondiendo algunas preguntas que algunos diputados de diferentes bancadas están haciendo. Yo voy a comenzar con la primera. ¿Qué hacemos los diputados de este país, medio gabinete, un 28 de diciembre a las 7 de la noche debatiendo el presupuesto general del Estado? La respuesta es sencilla: por la irresponsabilidad manifiesta del órgano ejecutivo. La Asamblea Nacional, desde la Comisión de Presupuesto, le envió al Ejecutivo el 5 de octubre de este año, hace prácticamente 3 meses, la resolución en la que pedía una reformulación al presupuesto al gabinete, resolución que llegó hace escasos días y que nos tiene en este impasse. ¿Y por qué hay que aclararlo? Porque aquí han salido colegas de la bancada del gobierno a decir que es que nosotros queremos hacer un debate para el que no hay tiempo. Pero es que volvemos a lo mismo. Hablemos de las causas, no de las consecuencias. Para este debate no hay tiempo porque el Ejecutivo lo ha querido así y nos mantiene presos una vez más del marco o del contexto que ellos nos ponen. No nos confundamos en cuanto a eso. Aquí hubo una moción para discutir este presupuesto como algunos lo han querido plantear. Yo invito a los ministros, a los médicos y personal del oncológico a mirar a la izquierda y a la derecha. Y le pregunto al doctor Alexander, con quien hemos tenido el placer de tener estos debates los 5 años de este gobierno, ¿cuándo usted había sido acompañado de tantos compañeros ministros y de personal tan valioso para nosotros como el del oncológico? La respuesta es nunca, porque el marco que se le quiere dar a este debate es un marco politiquero. Y repito, no desde este lado del pasillo, sino desde el contrario. Y lo que les he dicho hoy, y se los diré siempre, yo les voy a debatir en el estilo, en la forma y en el tema que ustedes me planteen. Porque querer hacer de la educación, querer hacer del Instituto Oncológico Nacional y de los pacientes de cáncer de este país la carne de este debate es jugar con ellos. Y hablemos un poco, compañeros, del Instituto Oncológico. Desde el 2019 yo me he manifestado preocupado por el bajo presupuesto que se otorga a ese patronato. Lo que a mí me sorprende es que ahora han aparecido los compañeros a decir que hay que votar a favor para darle el presupuesto. Yo les voy a ahorrar la pena de no decirle al doctor que dirige el patronato que se levante a decir cuándo le han dado todo su presupuesto. Porque la respuesta es nunca en este gobierno, en la propuesta mandada por el Ejecutivo a esta Asamblea. Y ahí nadie votaba en contra, y ahí no había rasgos de vestiduras. Pero como en 6 meses vamos a elecciones, la cosa ha cambiado. Yo le digo a la ministra de Educación o a los gremios docentes, ¿cuántos años de este gobierno se ha aprobado por si acaso el 6% que establecía la ley antes? ¿Saben cuáles son esos años? ¡Ninguno! Y nadie se rasgaba las vestiduras. Pero repito, estamos ahora a 6 meses de las elecciones. El interés por la educación, el interés por los docentes, el interés por el estudiante, el interés por el paciente oncológico, como Jesucristo, acaba de nacer. Y eso es lo que yo no me puedo permitir ignorar, compañeros. El debate de la mentira y el debate de la política. 10 diputados propusimos dividir el debate porque votaríamos hoy y siempre a favor del 7% de la educación, a favor del Instituto Oncológico, porque lo hemos hecho antes y lo hemos dicho desde el día que Dios y nuestro pueblo nos dio la oportunidad de llegar aquí. No ahora para ver cómo aprueba un presupuesto.
Y le pido a todo el país que afine bien el lápiz, porque luego de lo que se ha explicado y de lo que van a explicar, yo voy a dar las razones claras por las que creo que este presupuesto no está bien construido. No sin antes, en la Comisión de Presupuesto, cuando se hizo la reformulación, hubo una resolución que se aprobó, que al igual que esta discusión está constreñida a un único instrumento, que es esa resolución. Esa resolución incluía, sí, un señalamiento a partidas para el oncológico, pero entre otras cosas incluía 6.8 millones adicionales para la Dirección de Asistencia Social de Presidencia, para fondos que nadie sabe cómo se utilizan. 24 millones de balboas para CONADES, que es para hacer obras sociales que deben corresponder al Ministerio de Obras Públicas, al IDAN y a otras instituciones. Y 53 millones para darle más vigor a la descentralización paralela. Y es por eso que, como quiso decir un diputado de la comisión, yo le voté en contra y lo volvería a hacer. Porque de nuevo, lamentablemente siempre con un poquito de algo bueno, ponemos un montón de algo malo. Pero quedémonos, por favor, compañeros diputados, con el tema del oncológico y de qué ha hecho este gobierno por el oncológico en estos años. Y hablemos entonces de rasgarnos las vestiduras. 3 aceleradores lineales necesarios para tratar la radioterapia de un paciente oncológico tiene hoy el Instituto Oncológico Nacional. Uno con 10 años de vida, el otro con 20 años o más de vida. Y la recomendación de los expertos de lujo nacionales que nos dijeron en la comisión es que a los 8 años máximo se cambien. ¿Por qué no hablamos de ese tema? ¿Por qué no hablamos de ese tema? El proyecto de hacer un oncológico nacional llegó al Palacio de las Garzas el día que llegó Nito Cortizo. ¿Por qué ahora van a dar los fondos para la construcción que era necesaria hace años y que viene vencida de hace años? Pero además, compañeros, seamos honestos con los responsables profesionales del oncológico y más que con ellos, con los pacientes. 20 millones de dólares es la partida que le están aprobando al oncológico para un proyecto que cuesta todo, cerca de 500 millones, y que la primera fase cuesta más del triple de esos 20 millones. Estamos aprobando, si acaso, que vayan a ver cómo hacen los planos. Entonces, vamos a hablar la verdad de las cosas, porque lo que no se ha hecho en 4 años y medio, lamentablemente, porque no lo digo contento, lamentablemente no se va a poder hacer en los 6 meses que quedan. Y eso es lo que quieren venderle al país, y es lo que quieren venderle a los diputados, y es lo que yo, respetuosamente, no me puedo permitir, porque a mí no me van a engañar. Y a través de mí tengo que expresar la preocupación de la gente. Podemos hablar ampliamente de cómo se ha traído el asunto presupuestario a este país y podemos hablar de cómo fue la construcción del presupuesto, pero tenemos que hacer un paréntesis que se ha hecho en varias ocasiones y es entender, porque eso es lo primero. Hablé de la resolución de octubre, no hablé de qué ocurrió entre octubre y la fecha, pero es que entre octubre y la fecha el desgobierno en el que nos traen llegó a su límite. Y cientos de miles de personas se tomaron la calle para evitar que se aprobara un contrato inconstitucional que todos en el Ejecutivo defendieron. Eso es lo que desaceleró la economía. Eso es lo que nos trajo aquí. Porque antes de este proyecto de presupuesto, escúcheme bien el país, había un proyecto de 32.000 millones de dólares. Prácticamente 2.000 millones más que el actual. Y en ese no había contemplación para el Instituto Oncológico Nacional. ¡Dios mío! Entonces, ¿qué despertó ese deseo por atender como se deben a los pacientes oncológicos? ¿Las protestas en la calle o el deseo real de servir de este gobierno? La respuesta es sencilla, las protestas en la calle.
Porque cuando pensaban que iban a tener más plata, el oncológico no importaba. Ahora, como repito, nos dimos cuenta que en 6 meses vienen las elecciones, habría que reflexionar. Y en esa misma línea, compañeros, yo creo que tenemos que estudiar detenidamente, como lo han intentado hacer los colegas, cuál es la línea en la que se han construido las distintas partes de este presupuesto. Hablemos, por ejemplo, de los ingresos. El ministro de Economía, antes de desatada la crisis, calculaba que el país el próximo año crecería aproximadamente 5%. En la comisión nos reveló hace algunos días en este debate que él cree que ahora ese número va a disminuirse a cerca de la mitad, posiblemente menos, es decir, 2.5%. Sin embargo, como bien señalaron los altos dirigentes del Ministerio de Economía y Finanzas, la recaudación para este año 2023 y al año 2024 se están calculando prácticamente idénticas, con una variación mínima si analizamos los ingresos tributarios. Pero ¿qué es importante de esto? Al menos al mes de noviembre, la mayoría de los ingresos tributarios no directos no estaban cumpliendo con la meta de recaudación de este año, en el que no hay crisis, en el que no hubo protestas, en el que no es electoral. Y si analizamos el comportamiento de la recaudación en años electorales, solo un año desde la vuelta a la democracia se ha salvado cumpliendo con la meta, el 2009. La pregunta es entonces, si creemos que este año, con la desaceleración, que es distinto a la aceleración que dejó el gobierno 2004-2009, pensamos que vamos a llegar a esa matriz de ingresos que no está contemplando no solamente la caída de la economía, sino los serios efectos que estamos viviendo y que vamos a empezar a vivir. Esos son los cálculos que nosotros consideramos irresponsables. ¿Y saben dónde yo encuentro algo de confort, colegas diputados? En que desde afuera las calificadoras de riesgo han coincidido plenamente con lo que algunos diputados aquí hemos dicho. El presupuesto vigente, que termina el domingo, y el presupuesto que viene, se han estado pagando con recaudación del próximo año. Lo dice este diputado, lo dicen las calificadoras. Pues cuando yo le cobro a usted un impuesto del otro año y se lo cobro este año, yo se lo cobré no se lo puedo cobrar el otro. Y además a la baja, porque venía con el descuento que esa legislación contempló. Estamos tratando de cubrir las deudas futuras con dinero que ni siquiera se ha generado en el momento. Y eso plantea una dificultad adicional para la recaudación que le va a quedar al próximo gobierno. ¿Y por qué lo digo? Porque este gobierno, este ministro, que es un buen profesional, está concentrado en cumplir su tarea, que es de aquí al domingo hacer el cierre fiscal. Porque sabe que el del próximo año no le va a tocar a usted hacerlo y que va a ser difícil no solamente hacerlo, sino cumplir con la regulación del tope de déficit que tenemos, que según las propias calificadoras, ni para este año, sin esas maniobras de cobrar impuestos de forma adelantada, hubiésemos cumplido. Entonces no dejemos de ver que, como bien dijeron los colegas de mi bancada y de otras, no podemos solo analizar el presupuesto como un montón de papel, sino como quien lo está ejecutando. Porque el presupuesto, palabras del ministro Alexander, es la principal herramienta en el desarrollo de políticas públicas. Y los papeles, ministra Castillo, no desarrollan política pública, la desarrollan los ministros, los ministerios, los servidores, el país. Y si esas personas no hacen su trabajo, poco puede hacer el dinero y el recurso en el banco, si es que está, para entonces terminar de hacerlo. Yo creo que es fundamental que hagamos un análisis, además, de qué es lo que la propia proyección de este presupuesto nos plantea. Del presupuesto presentado en julio al presupuesto debatido en este momento, los bancos estatales han sufrido una baja de 750 millones en los fondos asignados previstos
para créditos comerciales, hipotecarios y otros. Y si bien esto no plantea una imposibilidad de otras medidas, esas medidas son que los bancos estatales, para prestar más, vean cómo consiguen ese recurso adicional por sus medios, que lo pueden hacer, porque los bancos tienen más credibilidad que el país, habráse visto. Pero ¿qué ocurre? Eso va a garantizar que haya una menor rentabilidad y que los dividendos que se pagan de los bancos al país sea menor. O sea que por un lado o por otro perdemos ingresos. Y de esa realidad tampoco se habla. Aquí, el análisis que hemos estado haciendo, y yo que he escuchado a los colegas de todos los partidos políticos, de todas las áreas y regiones del país, lo que tenemos que analizar son los gastos que no estamos terminando de recortar. Porque recuerden, lo que el país ha exigido es que los fondos que se usan para el desarrollo de la nación sean bien utilizados y en la medida de lo posible para construir ese desarrollo sean los menores posibles. Este presupuesto está lejos de ese sueño que se manifestó en las calles y años anteriores. ¿Por qué? Solo hay que hacer una revisión sucinta de algunas determinadas partidas de inversión. Lo primero, que no se justifica. El Tribunal Administrativo de la Función Pública es un tribunal que fue creado en el periodo anterior a través de ley y que establece que era el encargado de custodiar el cumplimiento de la Ley de Carrera Administrativa. Ley que este gobierno apenas entró, suspendió el procedimiento. Y nadie entra por concurso, todo el mundo entra por designación. Y si la ley requería un estudio formal para que tú entraras, yo te hice una resolución para que tu estudio lo compenses con experiencia académica. Eso hizo este gobierno con la Ley de Carrera Administrativa. Porque además, para que el tribunal funcione, requiere que el gobierno nombre 2 magistrados, que hasta este momento no ha nombrado. Razón por la cual diputados inteligentes del PRD han tenido que hacer magia jurídica para hacerle cumplir y respetar un derecho a los funcionarios. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque ese tribunal, que en el papel existe, pero en la práctica no, se está asignando $2 millones más para este año. Eso nos deja 2 salidas. O uno, quieren tener esa platita ahí para ver qué le hacemos después a través de traslados de partida. O 2, queremos poner a andar el tribunal que hace cumplir la carrera administrativa. Cuando nos salgamos con la nuestra, modifiquemos la ley y le demos permanencia, según los estudios, a aproximadamente 50.000 servidores que a través de una propuesta que está en la Asamblea querían darle de un día para otro. ¿Quién le explica? No nombro magistrados de un tribunal para ponerla a funcionar, pero le doy presupuesto. Y vayan a ver la vista de la magistrada que está designada por la Asamblea. Dice, nosotros no hacemos nada. Pero vamos a darle $2 millones adicionales. La Contraloría, en medio de una crisis económica, como la que se ha llamado, decide permitirle a sus funcionarios con 3 años un retiro voluntario con una bonificación adicional. En medio de una crisis. Y que entraron en 3 años. Eso es para los que han entrado en este gobierno, si les toca salir por ineficientes, digamos, les va a tocar lo suyo. Porque así piensan, ¿no? Cuando el PRD gobierna, a ellos les va mejor. Pero si ahora analizamos además la Dirección de Asistencia Social de Presidencia, hay un montón de millones de dólares que se utilizan sin los procedimientos de contratación y que muchos han terminado en empresas condenadas, confesas por corrupción, como por ejemplo Rotsa, y que desde allí movemos fondos. Depende de la conveniencia de cada quien. El DAS mantiene millones de dólares para seguir contratando al margen de la ley en medio de la campaña política. Pero hablemos un segundo de algo que un colega muy prudentemente señaló. Y hablemos de la planilla del sector público, que es parte importante de este presupuesto del Estado. Según la Contraloría General de la República, no de este diputado, de la Contraloría General de la República,
entre julio y agosto de este año entraron a trabajar 2.686 funcionarios. ¿Por qué este dato es valioso? El ministro ha tratado de justificar el aumento en planilla por leyes especiales. Las leyes especiales pueden obligarte a aumentar, nunca a contratar. Esas 2.686 personas, ¿por qué las contratamos? Solo entre julio y agosto. Pero es que la evolución de la planilla estatal, desde que el gobierno tomó control hasta ahora, ha ido aumentando no solamente en el costo, sino en la cantidad de funcionarios. Porque entre julio y agosto nada más, señor ministro, la planilla de este estado le cuesta a la República de Panamá 2.4 millones de dólares adicionales. Yo no conozco una política de contención de gastos que me permita contratar 2.268 personas de un mes para otro. No la conozco, no la conozco. Ni gastar de un mes para otro 2.4 millones de dólares más. No la conozco, pero es lo que hemos estado diciendo. El gobierno quiere que tú contengas tu presupuesto. Quiere que tú no tengas el vale digital. Quiere quitarte lo poco que te ha dado, que no es la solución, pero quitártelo, mientras que ellos se mantienen perfectamente iguales. Y sobre esa base me gusta hablar, porque una colega hizo una pregunta muy atinada. ¿Qué pasa con los ajustes salariales? Yo quiero hablar sobre eso. El gobierno trajo a esta asamblea una propuesta que decía, artículo 372, durante la vigencia fiscal del año 2024, las entidades públicas no podrán realizar acciones de personal de ajustes salariales, a excepción de los cargos que se rigen por leyes especiales. Ese artículo, que lo que buscaba era decir a la gente, no hay aumento. ¿Y por qué no hay aumento? Porque no hay plata, fue eliminado por la mayoría de diputados de la Comisión de Presupuesto. Y ahí es donde yo me vuelvo y me pregunto, ¿hay plata o no hay plata? ¿O es que para el oncológico solamente hay 20, pero para subir la planilla hay 2.4 millones por mes? Entonces, ¿podemos hacer ajustes o no podemos hacer ajustes? Lamentablemente este gobierno sigue dejando claro a través de la ley que para ellos habrá ajustes y para ellos crecerá la planilla y para ellos no hay contención. Pero no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar la Asamblea Nacional. Yo soy un orgulloso miembro de este cuerpo y digo orgulloso porque a mí no me pusieron aquí. Yo fui electo por vecinos y vecinas del distrito de San Miguelito, que deseaban liderazgos distintos a los del que hay para mí y los de la regaladera. Y así llegué yo a esta asamblea. Y llegué aquí para poder decirle a las personas que esta asamblea puede trabajar con mucho menos presupuesto del que tiene. Y que no creo que eso nos haga menos beligerantes como diputados o como asamblea, ni menos importantes como un órgano del Estado. Pues esa es la defensa a veces. La asamblea es el primer órgano del Estado, requiere más presupuesto. Mira cómo tienen los ministerios, pero es que nuestras funciones son distintas. Mi despacho certificó la Contraloría, es el que menos le cuesta. Oiga, y a mí ni las gracias, ministro. Pero aquí hay planillas asignadas para algunos de 20 personas. Y yo hago mi trabajo, y al que quiera decir que lo hago bien o mal, le respeto el derecho, pero algo de mi trabajo hago con 4 personas. Pero ustedes permiten una contratación ordinaria, llamémosle, de 20 personas. Y dígame si eso no es despilfarrar el dinero. Yo estaría contento de darle 3/4 partes del presupuesto de la Asamblea al oncológico ya. ¿Dónde lo votamos? Démoselo al Ministerio de Educación. ¿Dónde lo votamos? Lamentablemente esa no es la idea, repito. La idea es hacer política con reales necesidades como la educación y el oncológico para ahora ver cómo aprueban este presupuesto. Pero no se preocupen, veo muchas caras en esta primera fila porque no he terminado. Este presupuesto, como todos, contiene normas presupuestarias, es decir, cómo se gasta el dinero. Yo quiero dirigir
al ministro al artículo 304 de la norma presupuestaria, que establece uso de celulares. Adicionalmente a los diputados principales y suplentes, ministros y viceministros, gobernadores, magistrados, procurador, magistrado del Tribunal de Cuentas, fiscal de cuentas, superintendente de bancos, rector de universidades oficiales, adicionalmente a ellos, los directores nacionales, subdirectores nacionales, las asistentes, las secretarias, los asesores y el personal de seguridad del ministro, viceministro y diputados tienen derecho a un celular pagado por el Estado en medio de la crisis. Yo ahí donde me pregunto, ¿la crisis es para quién y para quién no? Pero continuemos. En el artículo 298 de este presupuesto se establece una medida bastante alarmante. Los funcionarios, como el presidente y vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente del órgano judicial, viajarán en primera clase en todos sus vuelos. Los ministros de Estado, magistrados y demás diputados podrán hacerlo siempre que el viaje sea mayor de 3 horas. Ministro, yo vuelvo y me pregunto. Yo he visto al presidente de México en clase comercial, viajando de un lado para otro. Es que nuestro presidente, que como es nuestro, tiene que ser mejor. Yo eso estoy con usted. Yo no estoy por el presidente, pero si es nuestro, tiene que ser mejor y yo lo voy a defender. Pero si el de México, que es presidente de muchos más millones de habitantes, puede viajar en clase comercial, ¿por qué el nuestro no puede? Si yo, como diputado, que nunca he viajado un viaje al exterior pagado por el Estado, he viajado toda mi vida en clase comercial, ¿por qué no se puede hacer todo el tiempo? ¿Y por qué el Estado tiene que asumir esa diferencia? No me queda claro. Pero, ministros, no termina allí. Yo quiero que ahora hablemos sobre la mayor afrenta a la ciudadanía que este presupuesto plantea. Y es que este presupuesto le crea, esa es la palabra correcta, le crea gastos de representación a los alcaldes de distrito y representantes de corregimiento, lo que no se puede entender como otra cosa que un salario o un ingreso adicional pagado por los contribuyentes municipales. ¿Cómo se explica eso en plena crisis? En la crisis uno se amarra al cinturón, no le dice a alguien, además de tu salario, ten este gasto de representación aparte para que tengas. Este presupuesto crea ese gasto al que la ciudadanía se ha opuesto y que debilita a los municipios. Porque un municipio sí necesita plata para obras, no para pagarle nada al alcalde ni al representante. Lamentablemente este presupuesto está enfocado en otras cosas. Pero yo quiero, y no lo puedo dejar de hacer una reflexión sobre los traslados de partida. Luego de 1 año y medio en la Comisión de Presupuesto, de ver a los ministros, directores, los traslados de partida hoy se hacen de los $200.000 hacia arriba, ¿verdad, ministra? Si van a trasladar abajo de eso, lo hace el MEF y es mucho más rápido. Ahora, con esta propuesta, los traslados del centavo para arriba vienen a la Comisión de Presupuesto. Yo quiero preguntarme cómo el presupuesto más alto de esta república se va a poder ejecutar con eficiencia si antes de que se mueva de una institución a otra $1 o dentro de la institución de un lugar a otro $1, tenemos que verlo 15 diputados. ¿Qué eficiencia es esa? Y le preguntaba yo a altos dirigentes del Ministerio de Economía y Finanzas, ellos estiman que en un mes complicado ellos ven 1.000 traslados que no vemos nosotros. Imagínense ahora, ministros, si entre la tardanza los dejan esperando horas, ahora que la carga laboral se aumente a 1.000 más por mes, no quiero ni saber. Y esto deja 2 opciones.
o que el presupuesto quiere ser controlado al exceso, porque debe ser controlado, pero no al exceso por la Asamblea, o que como bajaron el tiempo del silencio administrativo a 15 días, quieren que no tengamos tiempo de ver nada y que se les apruebe todo sin que nadie lo vea. Es una o la otra. O quieren que seamos ineficientes, o quieren que usted tenga sin mayor fiscalización todo el dinero cuanto lo pida. Ambas son irresponsables. Yo entonces, hoy, presidente, le voto no al presupuesto de 150 millones de la Asamblea, porque no me puedo conformar con que quitaron una parte, pero tenemos otra que no es necesaria. Le digo no a los celulares, a los asistentes, asesores, diputados y ministros. Le digo no a los gastos de representación de alcaldes y representantes en medio de la crisis. Le digo no a que se permitan ajustar salarios mes a mes en el Estado. Le digo no a que se continúe la fiesta y el despilfarro con las consultorías y la 172. Le digo no a un presupuesto que tiene un cálculo de ingresos mal dirigido. Le digo no a un presupuesto que no le da al oncológico lo que necesita. Le da los 20 millones que quedaron para ver cómo justifico aprobar este. Y yo le digo sí a que el Ejecutivo se lleve el presupuesto, presente uno nuevo y nos permita debatirlo, recordando que en la prórroga que mandaría la Constitución frente al rechazo, se aprueban automáticamente. Gracias, diputado. Para segunda vuelta, presidente. Tiene un minuto para... En la prórroga que se activaría con el rechazo del presupuesto, se entienden prorrogadas este presupuesto vigente, lo obligado por la ley, como el 7% de la educación y el servicio a la deuda pública, por lo que sigue siendo una opción viable. Me da nota, presidente, para segunda vuelta. Le agradezco por el tiempo.